A solo 13 días para que concluya la primera fase del Pacto Bicentenario Cerrando Brechas, donde todos los panameños, a partir de los 15 años, pueden hacer sus propuestas sobre educación, salud, agro, inclusión, acceso al agua, un Estado ético y jurídico. Queremos recordarles que la plataforma Ágora es inclusiva y permite la participación de los grupos originarios en su lenguaje madre. En igual forma, la población afrodescendiente ha participado en las distintas temáticas, con su visión y la manera en que ella se inserta en ese diálogo. En las más de 65.000 propuestas que se han hecho, al leerlas, nos encontramos que ambos grupos, originarios y afrodescendientes, han tenido una gran participación en elevar su aporte para cerrar las brechas en los temas abordados. En el segundo tema de la noche, vamos a hablar sobre la llegada de la segunda remesa de las vacunas anti-COVID, a las que el país, a través del gobierno nacional, ha tenido acceso. En la primera llegada, de 12.000 vacunas, se atendió a gran parte del cuerpo de salud que se encuentra en la línea de fuego contra el COVID-19. Además de la vacuna del consorcio Pfizer, BioNTech, el país está a la espera de la primera remesa de AstraZeneca, la de Johnson & Johnson, que aún ha sido distribuida. Además, la vacuna del consorcio Pfizer-BioNTech, el país está a la espera de la remesa de AstraZeneca, la de Johnson & Johnson, que aún no ha sido distribuida, y el país mantiene conversaciones adelantadas con el gobierno de Rusia para adquirir la Sputnik V. En el camino, aún existen interrogantes sobre la inoculación de esas vacunas y la cobertura que brinda para evitar la propagación del COVID y de una forma directa disminuir los casos e indirectamente reducir la cantidad de personas que pudieran fallecer a raíz de este virus, que el 9 de marzo tiene un año de haber sido oficializado en el país. Buenas noches amigos de SER TV, una noche más de A Profundidad. Hoy es jueves 18 de febrero. Los temas que vamos a abordar en el día de hoy es el Pacto Bicentenario Cerrando Brechas para ver la visión que tienen los grupos afrodescendientes y los grupos originarios del país sobre este pacto. En la segunda parte vamos a hablar con una especialista, doctora Eira Ruiz, sobre la segunda remesa de vacunas anti-COVID. Hoy me acompaña como siempre mi amigo y colega Carlos Rivera. Hola Carlos, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos los amigos televidentes. Como siempre, Jorge, llevando información relevante, información que todos los panameños debemos conocer, tanto en el tema del Pacto Bicentenario Cerrando Brechas, como el tema de las vacunas contra el COVID-19. Nuestra invitada en el día de hoy, para arrancar el tema en cuanto a lo que es el tema del Pacto Bicentenario Cerrando Brecha, vamos a conversar con Sara Omi. Ella representa a los grupos originarios de la etnia Emberá y tal como lo menciona Jorge, es importante porque el panorama que se presenta mayormente en cuanto al sistema Ágora ha permitido de que se le facilite a todas estas personas poder ingresar sus propuestas. Buenas noches, Sara, bienvenida, gracias por estar con nosotros y sobre todo, ¿no?, para que nos hable en sí cómo ha sido para el grupo originario, mayormente en este caso los Emberá, poder ingresar su propuesta en la plataforma Ágora y si se le ha facilitado todo el sistema. Bueno, primeramente, buenas noches a todos los que nos escuchan en este espacio. En Emberá sería Evariquevara Jumaritea, en mi lengua Emberá. Y yo creo que es oportuno poder conversar un poco de cuál es nuestra participación en todo el proceso de desarrollo pues, que se está llevando en el Pacto Bicentenario Cerrando Brecha, sobre todo con la plataforma Ágora. Primero que nada, sabemos que todas las iniciativas para el país es buena, pero también es importante que la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas también estén presentes en el proceso, no solo por querer tener o tener visible a los indígenas, sino que también existan, pues sobre todo, políticas públicas que trastoquen nuestro territorio, pero de manera positiva. Y aquí el tema es que nuestra participación, en este caso con la referencia
como decir, y de antemano de la nación Verá Guaunán, donde somos 4 territorios tradicionales con nuestra propia forma de autonomía dentro de los territorios, y para nosotros también es importante no quedarnos afuera de este proceso, a pesar de que también el proceso también tiene debilidades hacia nosotros, porque los mecanismos de consulta o de participación, el tema tecnológico sigue siendo también una brecha para los pueblos indígenas. Hemos iniciado con este proceso de igual manera con nuestra participación en el Consejo pues, Consultivo, de poder a que el mensaje llegue a los territorios, llegue a las bases, y sobre todo que la propuesta, en este caso de las estructuras tradicionales, no son propuestas que también solamente visibiliza o individualiza a una sola persona, sino que cuando hablamos de las estructuras tradicionales, al presentar su propuesta, no solamente representa a una persona, sino que representa a una población. En el caso mío, que también soy autoridad tradicional del territorio, al momento de presentar mi propuesta, no estaría representando solo a Saraomi, sino a 2.000 personas que forman parte de esta estructura tradicional, y así debiese ser con todas las estructuras. Yo creo que hemos tenido mucho, como decir, ventaja y desventaja en el proceso, pero que estamos también de igual manera construyendo, y lo que siempre pedimos en todos los espacios es que nuestras participaciones sean plenas y efectivas, que los procesos de consulta y de participación pues sean de la mano con nuestra visión, con nuestra cosmogonía como pueblos indígenas, respetando nuestra, como decir, nuestra identidad como tal, para poder hablar de un verdadero desarrollo. Y obviamente que nuestra propuesta dentro del Pacto Bicentenario no solamente queda con proyectos de desarrollo, sino que esto tiene elementos más a fondo, por ejemplo, seguridad territorial, saneamiento de nuestros territorios. Todavía hay una brecha en materia social donde las desigualdades son muy grandes. No se puede hablar en pandemia con el tema de salud cuando las comunidades no cuentan con un puesto de salud, no cuentan con las herramientas necesarias para poder cubrir, en este caso, a las comunidades en cuanto a sus necesidades. Creo que todavía hay mucho, como decir, mucho tema que debatir, mucho tema que desarrollar. Ojalá pues la plataforma en la que se ha buscado y la estrategia del Pacto Bicentenario pueda efectivamente cerrar esas brechas y no seguir abriendo la misma dentro de nuestras comunidades. Entonces nosotros como pueblos indígenas aspiramos a ese desarrollo, pero aspiramos a ese desarrollo con identidad, que nuestras propuestas sean tomadas en cuenta, que nuestras propuestas no simplemente queden en la plataforma, sino que estas propuestas se puedan ejecutar en el proceso que tanto pues anhelamos como pueblos indígenas, que existe una deuda histórica, cultural, social para los pueblos indígenas, y creo que sería el momento, si así pues se da, de poder a que los territorios efectivamente tengan respuesta positiva en el desarrollo pues de sus comunidades. Sara, una pregunta y nos gustaría escucharla, pero vamos a tratar de ser más directo porque tenemos también otro invitado que es el señor Enrique Martínez, que representa a los grupos afrodescendientes. Pero en el momento quisiera decirle algo. Lo felicito porque dentro de todas las 11 propuestas que existen, los grupos en Verá tienen una alta participación, propuestas en el tema del agro, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de inclusión y en todos los temas transversalmente. Usted lo mencionó hace un rato, efectivamente está el tema de la tecnología. Pero hablando directamente con usted, de las 12 propuestas, ¿cuál ustedes consideran que es la más importante para los grupos originarios? Y los grupos originarios a todos sus hermanos originarios. Bueno, cuando hablamos de propuesta, y si nos preguntan, pues, cuáles son las necesidades prioritarias para los pueblos indígenas, y cuando le digo que existe una deuda histórica, social, cultural hacia nuestros territorios, no podríamos definir o decir, bueno, el tema de salud en este momento es un tema prioritario que hay que abordarlo dentro del territorio.
pero de igual manera nuestros derechos como pueblos indígenas, todos esos derechos nuestros se trastocan con los otros. Por ejemplo, no podemos hablar de una calidad de salud cuando el tema de educación no se está desarrollando, cuando ni siquiera en estos momentos el tema de salud ha sido una prioridad para los pueblos indígenas. Nosotros hemos padecido, por ejemplo, con el tema de la pandemia, hemos vivido las realidades críticas en nuestros territorios y no puede ser posible que, por ejemplo, que por un tanque de oxígeno se estén muriendo nuestros abuelos, se estén muriendo nuestros familiares en el territorio, cuando los puestos de salud nuestros no cuentan con luz eléctrica, cuando ni siquiera en este caso el tema de educación se está abordando en los territorios colectivos. Entonces nuestro componente de pueblos indígenas hay que atacar todos los sectores, el tema salud, el tema educación, el tema de la economía, que también eso es otro tema que se está acrecentando mayormente dentro de los territorios. Jóvenes sin esperanza de ir a un colegio, jóvenes que sin esperanza de tener recursos económicos, cuando ni siquiera las políticas públicas también, en este caso, hablan sí de nosotros los pueblos indígenas, pero todavía no existen políticas claras y concretas que dicen, bueno, vamos a aterrizar, vamos a abordar el tema de salud en los pueblos indígenas, vamos a romper esa brecha. Todavía estamos en diálogo, todavía estamos en negociación, todavía estamos en debate y todavía pues las esperanzas nuestras aún siguen siendo mayormente largas. Entonces para nosotros, todo el tema social como tal es importantísimo debatirlo en el territorio en estos momentos. No se puede seguir esperando más tiempo. Las desigualdades son muy grandes, las brechas son muy alargadas dentro de los territorios y todo esto tiene que ver primero con la seguridad jurídica de nuestros territorios. Segundo, lo decía, con los temas sociales, educación, salud, el empoderamiento económico. No se está abordando estos temas dentro de nuestros territorios. El tema ambiental es otro tema que también es un desafío dentro de nuestras comunidades. Si los ríos se secan, no tenemos agua para beber. Si se siguen, en este caso, no tenemos atención ante el tema del COVID, ante el tema de la pandemia, la población nuestra va a desaparecer. Entonces hay una preocupación grande de que nosotros como autoridades tradicionales estamos preocupados y nuestra participación siempre va a ser atender al llamado, en este caso, a la sociedad y a los gobernantes de que también presten atención efectivamente a los pueblos indígenas y no solo con el tema de tener visible en las políticas a los pueblos indígenas, sino que esas propuestas tienen que aterrizar en los territorios, Así es, porque si no, no va a haber un corte de esa brecha que así es, Sara. existe en estos momentos. Sí, Sara, así nos ha dado a conocer ampliamente las necesidades que mantienen actualmente los pueblos originarios de nuestro país y para eso se mantiene la plataforma Agroacá, para que ingresen todas esas inquietudes y propuestas. Pero vamos también a conversar con el segundo invitado, Enrique Sánchez, afrodescendiente, representante de los afrodescendientes, quienes también mantienen las mismas características de deficiencia, quizás en un entorno más cercano a la ciudad, quizás en un entorno más cercano a lo que son sistemas, por ejemplo, de salud, de educación, pero que están un poco segregados para sus accesos. Y también, como lo acaba de mencionar y nos han solicitado conversar un poco más, y lo ha mencionado Sara también en su intervención, el tema del agua potable. Enrique, buenas noches, gracias por estar con nosotros y para que también nos hables un poco sobre esas propuestas que han incluido los grupos afrodescendientes de nuestro país en este programa, en este pacto bicentenario Cerrando Brechas. Buenas noches. En el tema principal bueno, hay muchos temas que afectan a los afrodescendientes, principalmente los temas naturalmente de educación, tema de salud y el tema de la inclusión. Nosotros, aparte de los problemas que aquejan a todos los panameños, está el tema de la inclusión en el sentido de la forma como todavía persisten tratos discriminatorios dentro de nuestra sociedad, ¿no?
Pero en general, en los temas que afectan a toda la población, normalmente nos afectan más. Por ejemplo, si hay un problema en la educación, tiende a afectar más a las personas que han sido tradicionalmente excluidas porque son personas que dependen mayormente de la educación pública. Lo mismo en salud. Así que en ese sentido, a los afrodescendientes tienden a afectarles más lo que aqueja a la población en general, pero con una mayor incidencia sobre las personas que por su marginación histórica y por su condición económica tienden a depender más de los servicios del Estado. Enrique, una de las propuestas también de los colonenses en la propuesta, en el Pacto del Bicentenario, en la plataforma Ágora, habla mucho de la necesidad de tener innovación en el tema que usted lo mencionó, en la educación, para tratar de acercar más a los jóvenes a la ciencia y la tecnología. ¿Qué nos puede decir al respecto? Absolutamente, absolutamente. Como todos sabemos, las personas que no tenemos fortuna, herencia familiar o posición que nos aseguren futuro, dependemos aún más de la educación, aún más de tener oportunidades para superarnos. En ese sentido, la provincia de Colón y otras áreas donde hay una concentración mayor de afrodescendientes realmente necesitan que la educación pública funcione para ellos y particularmente la educación hacia el futuro, que realmente el futuro depende de que uno tenga conocimientos tecnológicos, conocimientos en temas de computadoras, en temas técnicos, y porque realmente eso es lo que valdrá para superarse en el futuro. Y para una persona que viene de abajo, que ha tenido dificultades, eh, realmente necesita que la educación pública funcione para ellos, para que puedan usar eso como instrumento de superación. Así que definitivamente que en las áreas donde están concentradas las personas afrodescendientes, es esencial y hay un conocimiento de parte de esas personas de la importancia de adquirir una buena educación. Señor Enrique, usted ha mencionado una serie de situaciones que están pasando en estos momentos los afrodescendientes de nuestro país. Para usted, ¿cuál sería la principal propuesta, la más necesaria en este momento para los afrodescendientes de nuestro país? Bueno, hay muchas, pero entre las más importantes está el tema de asegurar que la educación, que se acorte la brecha y eventualmente se elimine la brecha entre la educación oficial y la educación particular. Igualmente en el tema de salud. Además de eso, también es importante que se capacite a las personas que representan a la autoridad, policías, jueces y demás, en asegurar un trato equitativo con los afrodescendientes con quienes ellos interactúan. Ese ha sido un problema reiterado en las encuestas que hemos hecho las organizaciones de la etnia durante décadas, que realmente la forma como las autoridades abordan a los jóvenes, particularmente los varones afrodescendientes, tiende a ser algo más agresiva y tiende a obligarlos a interactuar más con el sistema, porque realmente a veces se les aborda con un prejuicio de que son, ¿por qué no decirlo?, de que son maleantes, ¿no? Gracias, Enrique. Sara, una pregunta para usted y dirigida para que nos responda directamente. Los grupos en Verá están solicitando la creación de una dirección, una subdirección en el área del MIDA, en el área de Emberá. ¿Por qué la preocupación o la necesidad de contar con una institución como esta en sus tierras? Bueno, aquí tengo a bien que explicarle cuando hablamos de los pueblos indígenas en Panamá, y es rápidamente para poder también entender el contexto. En Panamá somos 7 pueblos indígenas, estamos divididos en 6 comarcas y territorios colectivos de tierras. En este caso, de manera estructural,
somos 12 estructuras tradicionales y dentro de ella, en la parte Emberá, la nación Emberá de Guaunán se compone con 4 estructuras. La pregunta a la que me viene acá es directo en la comarca en Veragua, UNAM. En el caso mío, somos parte del territorio colectivo, que todavía el territorio queda dentro de la provincia de Panamá, pero que debiese ser, como decir, una aspiración para todos los territorios indígenas. Son importantes porque efectivamente no se cuentan con como decir, con esos enlaces, esas direcciones dentro de los territorios, en este caso en la parte de la comarca en Verá. Entonces es importantísimo porque si no existe, como decir, si no se está abordando este tema del MIDES, me dice, o del MIDA. A Sara. Sara, ¿Perdón? Del MIDA, una de las propuestas de los pueblos de Emberá es que cuenten con una subdirección regional del MIDA en la comarca. Me imagino que es para Exacto. tratar de movilizar o tener cercanía y producir más la Exacto, tierra. sí, sí, el tema es primero para abordar el tema de la seguridad alimentaria con pertinencia cultural. Segundo, porque es importantísimo contar con estas oficinas que puedan operar también en el territorio y que tenga esa, como decir, de vuelta, esa pertinencia tradicional y cultural y cosmogónica para poder desarrollar eso y porque también genera pues economía para el territorio. Entonces es importante tener estas direcciones dentro pues de los territorios indígenas y no solo esta, aún todavía falta muchas, como decir, instituciones que tienen que también estar realizando su trabajo dentro del territorio por el tiempo de espacio, lejanía y que se requiere mayor atención dentro de las comunidades nuestras. Señor Enrique, por ahí le pregunto lo siguiente, entre los pueblos afrodescendientes, o la mayoría de nuestros pueblos, la necesidad del agua, de nuevos acueductos, de agua que llega directamente a las poblaciones, es importante. Para los pueblos afrodescendientes, ¿cuál valor tiene esta necesidad en este momento? Bueno, naturalmente que el tema del agua es un tema de salud y las comunidades marginadas en todo el país y particularmente en las áreas urbano marginales y en las áreas provinciales, por ejemplo, en las áreas afro del Darién, tienen un mayor problema en ese sentido. No tener agua potable es estarle separado a uno de la salud. El agua potable, después del aire, el agua potable es el recurso más importante para la salud de una persona y para su vida. Bien, el tema del agua, como lo han manifestado, pues es un tema que es concurrente mayormente en sectores apartados de la ciudad de Panamá, o sea, del país. Pero continuando con Sara, que ha dado a conocer una serie de necesidades que para ellos señalan, es una brecha que separa pues, la situación que se vive actualmente. Sara, si nos puedes mencionar la necesidad prioritaria que mantienen los pueblos indígenas. Nos has hablado de la salud, nos has hablado de educación. ¿Cuál es la prioridad que mantienen en estos momentos? Bueno, bueno, en este caso, de igual manera, mantener, como estamos de vuelta, recalcarle que la prioridad en los territorios sigue siendo el tema de salud, de educación. Pero paralelo a ello están nuestras luchas históricas, en este caso en materia de los conflictos territoriales a nivel de las comarcas, a nivel de las tierras colectivas. Necesitamos tener seguridad jurídica, porque son temas que la pandemia también ha dejado aún más con esa brecha que no se puede seguir, en este caso, desarrollando o ejecutando. Por ejemplo, tenemos mayor invasión de los territorios de personas ajenas a la misma, donde están deforestando, están destruyendo la vida misma de nuestros territorios y de los aportes que hacemos también al cambio, a los efectos del cambio climático. Entonces son temas que en estos momentos también son crisis para los pueblos indígenas. Estamos peleando con la pandemia, pero paralelo estamos peleando también en la defensa pues, jurídica de nuestros territorios y creo que son temas que también quedan en este proceso de desarrollo para poder también cerrar esas brechas que necesitamos dentro de los territorios. Y efectivamente recalcar que los problemas sociales son, nosotros como pueblos indígenas tenemos un listado inmenso de necesidades, pero para abordarlo es importante
a atacar, como decir, el centro de nuestra problemática, primero, de cómo, de que conozcan cuáles son efectivamente nuestras realidades, que las políticas que se construyan obviamente sean desde nuestra base hacia arriba y no de hacia arriba hacia nuestras bases, y que sigue siendo como decir, un llamado de atención, que en este caso nuestra participación sea plena y efectiva, y que efectivamente todas las propuestas de los pueblos indígenas, independientemente de la parte en Vera, sino de todos los pueblos indígenas, ojalá sean prioridades en las evaluaciones que se darán y que se puedan ejecutar para cerrar esas brechas a las que aspiramos pues los pueblos indígenas en el marco pues del desarrollo con pertinencia cultural. Señora, Gracias, Sara. Enrique, por allí mismo una pregunta, y es, usted hablaba hace un rato de la necesidad bueno, de la integración, de la inclusión de los afrodescendientes. El inglés pareciera que es una debilidad porque lo han marcado mucho en el tema de las necesidades de Colón y Darién. Hablen un poco de la necesidad de que la población joven y la población adulta pueda entrar en esta etapa de la evolución o el aprendizaje de una segunda lengua. Bueno, en nuestro país es importante que todos, particularmente las personas que dependen de su educación para sobrevivir, aprendan una segunda lengua. En el caso de algunos afropanameños en un tiempo manejaban mucho el inglés. Eso con el tiempo se ha perdido hasta cierto punto, pero todavía se retiene y eso es algo que es un valor para el país, que los que hayan estado perdiendo esa segunda lengua. En un tiempo fue el inglés o el francés de los afroantillanos que llegaron a Panamá, lo conserven y lo retomen, porque realmente es un valor importante para el desarrollo del país tener una segunda incluso una tercera lengua. me quedo con esa pregunta que acaba de hacer Jorge al señor Enrique Sánchez, porque tanto el tema de educación va muy amarrado con el tema de la oportunidad laboral. Si nos puede hablar un poco más también, se están haciendo las peticiones o las propuestas para ingresarlas en el Pacto Bicentenario Cerrando Brecha, esa oportunidad laboral para los grupos afrodescendientes. Sí, para los grupos afrodescendientes es esencial que tengamos oportunidad de educación para insertarnos en el mercado laboral, porque realmente se ha documentado que sí hay un nivel de prejuicio todavía contra los afrodescendientes que acudan al mercado laboral, particularmente en ciertas áreas. Así que cuando nosotros hablamos de inclusión, hablamos de que es importante que se eliminen los obstáculos que todavía existen a la superación de las personas afrodescendientes, precisamente por el tema de la discriminación étnica. Y nosotros estamos trabajando muy de cerca con todas las autoridades y con la Defensoría y con todos los interesados para que podamos en un tiempo no muy lejano hacer que esto sea una cosa del pasado, porque realmente en pleno siglo XXI no debe existir temas de discriminación étnica y racial. Gracias, Enrique. Por la misma línea, Sara, sus hermanos Nove, los Guna, y ustedes mismos casi como que coinciden un tema dentro de las propuestas de Ágora, y es el tema de la educación. No quieren los grados multigrados, no necesitan mayor capacitación del docente, y tienen otras demandas, sobre todo lo que usted mencionaba al inicio, el uso mucho de la tecnología. ¿Qué piensan que han avanzado y qué todavía requieren, brevemente, para que nos diga de parte de la comunidad originaria? Bueno, yo creo que una de las aspiraciones de los pueblos indígenas en materia de educación es que obviamente el tema pues de educación sea con pertinencia cultural, que se valorice en este caso los idiomas de los 7 pueblos indígenas, no solo hablar de 3 pueblos, como bien al principio también le comentaba, somos 7 pueblos indígenas. Estamos pues compuestos en comarcas, en territorios colectivos, que efectivamente pues la educación no solamente se mire en este caso a 3 comarcas, en este caso Panamá cuenta con 6 comarcas, cuenta con 6 territorios, y las aspiraciones pues de los pueblos indígenas están marcados a que efectivamente haya una educación donde se puede enseñar en nuestras lenguas,
donde se tomen en cuenta los valores tradicionales, cosmogónicos de cada pueblo, que efectivamente los profesionales nuestro indígena pues sean tomados en cuenta y sean los promotores de la educación dentro de nuestros territorios, que también aún sigue siendo una gran brecha. Tenemos jóvenes profesionales preparados en materia de la educación que todavía pues andan sin contar con un trabajo fijo dentro también de la estructura. Obviamente mayor capacitación se requiere el tema tecnológico en las aulas de clase. Se habla de ciencia, por ejemplo, se dan bachilleres de ciencia cuando no contamos con laboratorio científico, no contamos con las herramientas necesarias para que esos jóvenes puedan salir preparados a poder seguir una educación superior dentro pues también de las universidades. Se necesitan universidades también dentro de nuestros territorios que lleven, en este caso, programas educativos que sean también de competencia a nivel nacional y a nivel internacional. Y creo que es lo que las aspiraciones de nuestros pueblos de prepararnos para seguir reforzando la identidad, para seguir desarrollando nuestros territorios y ojalá con el sueño anhelado, con esa pertinencia cultural que necesitamos dentro de los territorios. Sara, entiendo que el Ministerio de Educación a través de UDELAS forma muchos educadores para educar en la primera lengua a muchos estudiantes. Hay incluso universidades y hay la intención de crear una universidad dentro de las comarcas. ¿No hace falta también una integración más de los grupos, de estos 7 grupos originarios, como usted lo menciona, hacia la sociedad y vivir de una manera más armónica y tratar de asimilar lo que la sociedad, que usted le llaman colonos, pudiera brindarles? Porque vuelvo y le digo, creo que el Ministerio de Educación ha dado un gran paso en tratar de superar la formación de docentes en el área de la primera lengua, en tanto para los pueblos en Verá como para los pueblos gunas y los demás pueblos que tienen lenguas madres. Sí, el tema es que nosotros no estamos diciendo que no queremos estar dentro de la sociedad. No, nos consideramos y reconocemos que todos somos panameños, pero aquí hay un tema en este caso de derecho, también de, como decir, cuando le hago de que existe una deuda histórica social dentro de nuestros territorios, efectivamente, porque necesitamos a que se garanticen nuestros derechos, porque no podemos seguir en este caso hablando de poder estar involucrado. Estamos involucrados con todas las sociedades, pero todavía sigue siendo, están esas brechas, estas desigualdades dentro de nuestro territorio, que no podemos hablar de las necesidades que están dentro de nuestras comarcas o dentro de nuestra tierra colectiva con las comunidades que tienen accesibilidad a la tecnología, accesibilidad a una mejor educación. Yo siento que nuestras luchas, en este caso de los pueblos indígenas, han estado marcados. Yo creo que las autoridades nuestras tradicionales han estado periódicamente reunidas con la ministra, proponiendo nuestras inquietudes, proponiendo nuestras necesidades y ojalá que la plataforma Ágora, antes que finalice, se puedan concretizar las acciones que se requieren para seguir, en este caso, trabajando estos temas que urgen dentro de nuestras comunidades. Si se garantizan, en este caso, si se siguen garantizando, se siguen acortando esas brechas, no estaríamos hablando de una sociedad colona, una sociedad indígena, sino que estaríamos, en este caso, en armonía con todo, cuando en este caso que hemos estado exigiendo derechos, esos derechos hayamos alcanzado pues esa igualdad y que se siga manifestando pues desde nuestras perspectivas tradicionales y culturales, que eso no quiere decir que nos estamos apartando de la sociedad, es más, somos parte de la misma, pero que se respeten esos derechos de manera pues de igualdad, como así bien también lo dice las normas y las leyes sobre derechos de derechos de pueblos indígenas y tal cual la Constitución nuestra pues también la respalda. Gracias, Sara Omi, por tu participación el día de hoy con el Pacto del Bicentenario, cerrando brechas, conociendo la visión tanto de los pueblos originarios, de los 7 pueblos originarios a través de una su vocera y de los pueblos afrodescendientes a través de Enrique Sánchez. Han quedado muchas preguntas, por ejemplo, el tema de contar con una subregional del MIDA.
en el área de Emberá, me imagino que es por la necesidad de tener cultivos y producir cultivos hacia el mundo exterior. Carlos, definitivamente ha habido propuestas interesantes. El señor Enrique manifestaba la necesidad de la inclusión de los chicos, más que nada de los muchachos afrodescendientes que muchas veces continúan discriminados, continúan en la fase de la educación y la fase de los empleos, endilgándoles una serie de clichés propios de la sociedad donde vivimos y que no corresponden a la realidad hoy del afrodescendiente, cuando tenemos un sinnúmero de hombres y mujeres que han logrado no solamente a nivel nacional grandes éxitos, sino a nivel internacional. Así es, y sobre todo coinciden muchos los temas que le están afectando a estos dos grupos que hemos conversado en el día de hoy, basados mayormente en salud, en educación y también está el tema de la inclusión. Así que prácticamente sus propuestas van enmarcadas dentro de esta situación. Y Jorge, vamos a conversar otro de los temas también importantes que mantenemos para el día de hoy y es el tema de la vacuna. Ya Panamá ha retomado con fuerza en esta ocasión el tema de la vacunación contra el COVID-19, Jorge. Sí, el miércoles a las 12 de la madrugada llegaron 800 vacunas que se agregaban a las 12.000 y tantos que habían iniciado en el mes de febrero. Son 800.000 vacunas que existen, 80.000, perdón, vacunas que existen en el país. Doctora Eira Ruiz es la ministra consejera de Salud. Doctora, hasta este momento, ¿cómo ha ido la distribución de estas nuevas vacunas que han llegado al país? Sí, muy buenas noches, gracias por este espacio. La verdad estamos saliendo en este instante de la reunión de Convacunas que tenemos todos los días de 5 en adelante para la organización, la evaluación, hacer los ajustes necesarios para que todo este programa se lleve de la manera correcta y que sea también, que se haga de manera continua. Hasta el momento de las dosis que llegaron en la madrugada del miércoles, hemos aplicado 31.000 dosis entre primeras dosis y segundas dosis y sigue todo el equipo de enfermería a nivel nacional avanzando en los hospitales, en las policlínicas, en los centros de salud, en los asilos y albergues de mayores de 60 años y en el SADI con esta vacunación. Así que llevamos un buen ritmo haciendo pequeños ajustes, pero la verdad estamos muy satisfechos del orden y de verdad la paciencia también de todos los que esperan en las filas, pero con mucha alegría, porque sienten que gracias a Dios y a todo lo que nos ha llegado a nosotros en esta ocasión, podemos cubrir los trabajadores de la salud que están todos los días arriesgando sus vidas. Doctora, buenas noches. Esta semana es crucial para marcar una referencia para lo que será la próxima semana, ya que hay un compromiso con la empresa Pfizer de hacer entregas similares por semana. El proceso de vacunación de esta semana marca lo que será la estrategia para continuar con estos procesos, más cuando hay este compromiso con la farmacéutica Pfizer. Sí, ese es el compromiso de la farmacéutica de entregas semanales por todo el primer trimestre hasta completar las 450.000 primeras dosis que el gobierno nacional compró a Pfizer. Así que ya la estrategia está montada, los equipos están listos. Vamos a seguir el orden de las fases que se anunciaron al país. Así que todo el mundo esté tranquilo porque va a haber vacunas para todos. Solamente que esperemos el momento en que nos corresponda y el momento en que nos llamen para entonces acudir a los centros de vacunación que nos correspondan para recibir la primera dosis y aquellos que ya recibieron la primera dosis, entonces la segunda dosis. Bien, doctora, tal como lo ha mencionado, existe este compromiso, pero también hay un tema muy importante y cambiando ya de farmacéutica, estamos hablando de la AstraZeneca, que es otra de las vacunas también que Panamá podría contar. ¿Cómo anda el proceso? Ya fue aceptada la vacuna por la FDA y también en Europa se están aplicando. Sí, el equipo negociador está en estos momentos conversando con la empresa para ajustar el tema del tiempo y la cantidad. ¿Cuál es la cantidad que le toca a Panamá en la primera entrega? Asimismo está haciendo con el mecanismo COVAX, que también tenemos nosotros
compramos también dosis de vacuna con este mecanismo. Así que en las próximas semanas esperamos ya tener alguna respuesta satisfactoria de estos dos mecanismos. Doctora Eira, hasta cierto punto, pese a que viene de una reunión, la veo bastante relajada, su rostro se ve bastante alegre. Yo creo que es un poco por la llegada de las vacunas, también por los resultados que se están teniendo de disminución de los casos y aunque hay muertos, lamentablemente los decesos son menores. ¿Cómo se siente usted en este momento con la llegada de estas 67,000 vacunas, con la llegada de otros lotes de vacunas? ¿Y qué nos puede decir de las 12,000 personas que ya han sido vacunadas? Si esto ha logrado una disminución, como ha ocurrido en otros países, en menor escala, en Panamá, por supuesto, de los casos de contagios. No, todavía es muy pronto para decir que haya un impacto epidemiológico, porque necesitamos una cobertura mayor de la población para poder ver ese impacto. Pero con que una persona se sienta segura de que tiene la vacuna, y eso representa vida. Yo creo que nos sentimos todos felices con que una sola persona haya sido vacunada y reciba su segunda dosis, como dice el protocolo. Así que estamos contentos por todas esas personas que han podido ya entrar dentro del programa y tener ya su segunda vacuna. Y eso lo vamos a ir haciendo de manera continua y con unos programas que tenemos para saber exactamente cuándo le toca la segunda dosis a las personas de acuerdo al día del calendario cuando se vacunaron. Así que estamos contentas por eso. Tenemos fe y esperanza de que pronto vamos a salir, no solamente Panamá, sino el mundo entero, de esta pesadilla de pandemia que tenemos, pero mientras tanto tenemos que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad que el Ministerio de Salud está haciendo el llamado desde que inició la pandemia en marzo del año pasado. Así que tengamos paciencia, cuidémonos mucho más. Ya las vacunas las tenemos aquí cerca, al lado. Puede ser que mañana te toque a ti y pronto, dentro de una semana, 15 días, le toque a algún compañero, algún vecino. Así que pongámonos contentos con todas aquellas personas que ya están recibiendo su primera dosis y van a ver que de manera continua y rápida, de acuerdo a cómo nos vayan llegando los lotes, vamos nosotros avanzando y comprometiéndonos con el país de que vamos a hacer las cosas de manera ordenada y de que todo el mundo tenga la dosis que le corresponde. De Doctor, eso tenga el pueblo panameño la certeza que así será. Ministra consejera, la pregunta tal vez era, como usted lo dice, para la cantidad de vacunas que se han colocado a la población en general, pero sobre todo yo me referiría a la población del personal de salud, porque era uno de los grupos más vulnerados por el COVID. Ahí, como se ha vacunado gran parte de esa gente, se ha habido, por ejemplo, ya un ambiente más armónico, por ejemplo, en el tema de salud mental. Y la segunda pregunta que le hacemos es, ¿para cuándo se inicia la movilidad de esta vacuna hacia el interior del país? Sé que ha avanzado algunas provincias, pero la población nos está preguntando, la gente nos pregunta, ¿cuándo inicia esta masificación hacia distintos puntos del país? Bueno, en este momento nosotros tenemos que a nivel nacional hemos distribuido vacunas para todos los trabajadores de la salud y el personal que está en asilos y albergues a nivel nacional. La masificación de la que usted habla es cuando entremos a la fase 2 de los adultos mayores y enfermos crónicos. Ya estamos preparados nosotros para este momento. Pensamos que puede ser entre 2 y 3 semanas que ya tengamos que llegar a esa fase. Así que pronto van a escuchar la propuesta de calendario por provincia, cuando les va a ir tocando la dosis a cada uno. Así que esto lo vamos a hacer de manera ordenada y de acuerdo a los indicadores epidemiológicos. El ser Panamá uno de los países que están entre el grupo de los primeros en mantener la vacuna contra COVID-19 nos ha permitido tener referencia de países europeos, quizás también suramericanos, que primeros empezaron su proceso de vacunación. En cuanto a cómo ha desarrollado o cómo ha sido el impacto de la vacuna en esta región del país, mayormente las personas, quizás muchos tienen el temor de aplicársela porque tengan algún tipo de secuelas. Bueno, yo quiero hablar precisamente de ese punto para mandar un mensaje de tranquilidad, de que tengan confianza en la vacunación y en esta vacuna en especial. Ustedes ven que prácticamente todo el personal de salud se ha abocado a la vacunación y eso significa que se sienten seguros. Y esa seguridad que transmite el personal de salud que ha estado en primera línea durante toda esta pandemia arriesgando su vida,
debe permear al resto de la población para que se sientan tranquilos de que es una vacuna segura y es una vacuna eficaz. Entonces, hay algunas preguntas que nos llegan a veces por las redes sociales y nos preguntan si esta vacuna produce infertilidad. No produce infertilidad. Si esta vacuna te produce infartos al miocardio o infartos al corazón, no está reportado nada de esto. Entonces, lo único que las personas alérgicas deben tener un poquito más de cuidado, quedarse unos 30 minutos más después que están vacunados por cualquier reacción en la piel, alguna picazón en el cuerpo o alguna reacción más severa de alergia, pero eso es lo único que se ha encontrado y en una pequeña cantidad. El resto no se ha reportado ningún tipo de reacción adversa de esto que nos están preguntando a veces en las redes sociales. Así que el mensaje a la población: vacúnese, es una vacuna segura, y aproveche que Panamá va a contar con suficientes vacunas para vacunar a todos los que vivan en este país. Doctora, en esa misma línea que usted menciona de las alertas y la necesidad de la población de vacunarse y adquirir confianza, hay 96 personas que han sido vacunadas y han desarrollado el coronavirus. Como médico, explíquenos por qué estas personas han tenido esta reacción o han sido contagiadas, pese a tener la vacuna. Sí, probablemente, como dicen los reportes y las investigaciones a nivel internacional, a lo mejor ya estaban incubando la infección cuando fueron a vacunarse y no tenían síntomas y no sabían. Así que esto es lo que reporta a nivel internacional todos los estudios, que probablemente ya iban en ese periodo de incubación. Y mismo, doctora, es que para aclararle dudas, porque la población definitivamente a veces se siente inquieta con lo que lee. En Europa y Estados Unidos se han dado reportes, varios reportes de personas que tras la vacuna han desarrollado una baja de plaquetas. Esto también Pfizer y Moderna entiendo que lo están investigando. Sin embargo, los médicos hasta ahora, los científicos hasta ahora no logran establecer una relación, pero están en búsqueda de las informaciones respectivas. Pero pudieran ser casos aislados de personas que tuvieran sintomatología o enfermedades paralelas que no se habían sido descubiertas. Bueno, de estas personas que se contagiaron de COVID, usted me pregunta, puede ser, no, son personas, baja de plaquetas, que hay en Europa y Estados Unidos se han dado varios casos, incluso la clínica Mayo se ha referido a este tema de personas que tras la vacunación desarrollan bajan sus plaquetas y su sistema inmunológico obviamente se van vulnerados. Tanto Pfizer como entiendo Moderna están bajo la investigando estos casos. También, sin embargo, los médicos, algunos científicos establecen que pudieran ser enfermedades paralelas que pudieran tener. ¿Qué sabe usted sobre ese tema? Sí, bueno, muchos pacientes con enfermedades de inmunosupresión, que tienen todo su sistema inmunológico inmunocomprometido, van y se vacunan. Pero también los estudios epidemiológicos dicen, la OMS y el CDC también dicen que es mejor vacunarse para evitar el riesgo, sobre todo de este grupo específico de enfermedades crónicas, de morir por el COVID, a algún efecto secundario que pueda tener, que pueda ser manejado de manera tranquila y normal en un hospital. Nosotros en Panamá, ninguno de los que hemos vacunado ha tenido este reporte, no ha tenido unas cuantas reacciones adversas de prurito en la piel, o sea, picazón, y algunos ronchas, y todos son personas que tienen algún tipo de alergia. Por eso es que nosotros recomendamos a aquel que sufra de alergia, lo reporte al personal de salud antes de vacunarse, para que lo tengan entonces en un área especial sentado por más tiempo para evaluar cualquier reacción. Por otro lado, no hemos tenido nosotros ningún tipo de complicación. Panamá ha apostado por contar dentro de sus cuadros de vacuna por vacunas seguras, vacunas que tengan ya todos sus papeles en orden o han sido ratificadas. Hace unas 2 semanas entró la vacuna Sputnik, la rusa, y Panamá ha mantenido acercamiento con ellos para poder también mantener dentro de sus cuadros de vacunas y contar con la vacuna rusa. ¿Qué tanto se ha avanzado en este punto y cuáles son los pasos que requiere Panamá para poder mantener también dentro de este cuadro de vacunas con la vacuna rusa? Sí, es una pregunta muy interesante e importante. El ministro de Salud todavía está a la espera de la respuesta de la nota que envió para solicitar el acercamiento para adquirir por lo menos 1 millón de vacunas de Sputnik
Así que estamos a la espera de la respuesta. Mientras tanto, todas las vacunas tienen que pasar por Farmacia y Drogas y cumplir con los requisitos que Farmacia y Drogas pide a todas estas vacunas, igual que lo hizo Pfizer, al igual que lo AstraZeneca, al igual que lo hará entonces Johnson Johnson cuando llegue, y también Sputnik si va a entrar acá en Panamá. Doctora Eira, por ejemplo, en esta parte de la fase 1A, creo que entiendo que las personas, los adultos mayores que están en hogares denominados asilos, han sido vacunados. También el grupo de SADI, las personas del sistema de atención de la Caja del Seguro Social. Por ejemplo, mucha gente se pregunta, ¿qué ocurre con aquellos adultos mayores de 80, 90 años de edad que están con sus familiares, que tal vez no tienen mayores complicaciones, pero preguntan para cuándo ellos son candidatos para la vacuna? Recuerden, la fase 1 tiene dos etapas. Etapa 1A, que eran los trabajadores de salud de primera línea, y el grupo 2, los mayores en asilos y albergues, y SADI. La etapa 1B de la fase 1 son el resto de los trabajadores de la salud, los grupos esenciales como la policía, SINAPRO, Cruz Roja. También tenemos del SENADIS aquellos con discapacidad pero que están certificados, y los trabajadores de la autoridad de aseo. En la fase 2 empieza entonces todos los adultos mayores de 60 años, todos. Entonces esa fase 2 está cerca. Probablemente dentro de 2-3 semanas aproximadamente, ojalá nosotros ya estemos en esa fase, y todos los adultos mayores serán entonces vacunados en esa fase. Y se les estará anunciando cuál va a ser su sitio de vacunación, el horario, el día y la hora. Ellos también entrarían los pacientes de VIH y las personas con cáncer en esta etapa, doctora. Son mayores de 60 años, sí, tienen que buscar su etapa. Y después vienen enfermos crónicos, así que después de los mayores de 60 años vienen los enfermos crónicos de cualquier edad. Okay. Así que en esta etapa también pueden entrar. Pueden entrar tanto como mayores de 60 o, si son menores de 60, como enfermedades crónicas. Doctora, cuando se recibió el primer lote de vacunas se hablaba de un plazo de 21 días para colocar la segunda dosis, plazo que se ha extendido. ¿Hasta cuántos días podría una persona, luego de aplicarse la primera dosis, esperar para poder contar con la segunda dosis? Bueno, los estudios dicen que hasta la sexta semana, hasta los 42 días, tienes un rango de entre 3 semanas a 6 semanas. Lo importante es que si nosotros estamos si recibimos por semana toda la programación de vacunas, tranquilamente entre la tercera semana se puede vacunar la segunda dosis hasta la cuarta semana. Tenemos ese espacio, ese gap especial para poder vacunar la segunda dosis, así que vamos nosotros dentro de lo estimado por la farmacéutica. Doctora Eira, en esa dirección una pregunta que nos nace y en relación a lo que decía Carlos. Por ejemplo, las personas que han sido vacunadas ya con la segunda fase de la vacuna Pfizer, usted como médico adviértale a la población que estas personas tienen que seguir usando mascarilla, incluso el personal no médico debe seguir usando mascarilla, porque aunque estén cubiertos, su sistema inmunológico crezca, sus células crezcan de autodefensa, pudieran transmitir el virus. ¿Es así? Tenemos que seguir utilizando las medidas de bioseguridad hasta que podamos nosotros tener esta inmunidad de rebaño que se consigue cuando has vacunado el 70% de la población. Así que mientras tanto tenemos que seguir utilizando las medidas de bioseguridad. La pregunta sería, ¿las personas que han recibido la vacuna pudieran contagiar a otra persona? Bueno, eso todavía está en estudio, pero hay casos reportados muy aislados, así que mientras tanto nosotros mejor sigamos protegiéndonos. Doctora, lastimosamente se nos agota un poco el tiempo, ¿no? Se nos hace bastante corto, hay muchas preguntas pendientes. ¿Qué capacidad mantiene Panamá de almacenamiento? Vamos a pensar que en caso dado coincida la llegada de las vacunas Pfizer con AstraZeneca, Johnson Johnson o cualquiera de las otras que Panamá va a contar en su momento. Bueno, en este momento contamos con congeladores. Tenemos 2 que pueden mantener 350,000 dosis cada una, y tenemos 4 congeladores más que en total todos pueden albergar alrededor de 900,000 dosis al mismo tiempo.
Ojalá no llegaran 900.000 dosis al mismo tiempo. Sería más feliz usted todavía. No, claro, y sobre todo hay una oportunidad para que todos los panameños entonces creamos esa confianza, y decir confianza no quiere decir que descuidemos las medidas de bioseguridad, Claro. doctora. Ese sería el mensaje final, ¿no? Mantener el cuidado porque el virus Sí, aún se y mantiene. lo importante es poder también, aparte de cuidar nuestra vida, poder abrir la economía. Necesitamos recuperar de nuevo la economía, los trabajos de la gente, las oportunidades de empleo que se han visto detenidas en este momento por esta pandemia. Así que entre más rápido podamos nosotros avanzar con las fases y avanzar con la programación, más rápido podemos de nuevo recobrar el tema de la economía y la seguridad de todos los trabajadores. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros, conversar estos puntos tan importantes en cuanto a las estrategias que desarrolla nuestro país para continuar el proceso de vacunación. Ya hasta la fecha, en estos pocos días, luego de la llegada del segundo lote, ya se han aplicado 31.000. Es realmente pues, una cifra bien importante e indica que en una semana Panamá prácticamente ya podría completar el proceso de vacunación de este segundo lote que se compone de 67.860 vacunas. Gracias, doctora. Y en lo personal, muchas gracias, ¿Cómo no? doctora, por sacar tiempo. Muy buenas noches a todos. Gracias por sacar tiempo de su apretada agenda para brindarnos y aclararnos ciertas dudas sobre la vacuna y que la población esté segura que las vacunas son para protección y para seguridad y, como usted dice, para activar la economía. Muchas gracias por su tiempo Y cómo valioso. no, buenas noches a todos. Gracias. Y Carlos, interesante lo que dijo la doctora, ojalá pudiéramos tener ya pudiéramos tener esa inmunidad de rebaño que se habla en el mundo científico, no solamente por el tema de la economía. Vamos a tocar un tema la próxima semana, que es el retorno a clase. El 1 de marzo los muchachos y los niños y los adolescentes retornan a clase, pero por el tema de la pandemia no lo van a hacer de forma normal, lo van a tener que volver a las clases virtuales. La otra semana hablaremos de la educación, Carlos, y cómo los retos que tiene por delante con el tema de la tecnología y la educación y la virtualidad para la integración de estos estudiantes al año lectivo nuevo. Así es, hay una enseñanza, Jorge, que quedó del año 2020 en cuanto a que ya se sabe cómo es el sistema y además se ha preparado, ha dado tiempo para su preparación. El gobierno también ha estado distribuyendo tablets, ha estado distribuyendo radios, algunos tipos de televisores para que también los estudiantes que están en área de difícil acceso tengan esa oportunidad de educarse desde sus hogares. Como por ejemplo, cuando hablamos con Sara Omi, por ejemplo, lo que tú mencionas, los grupos originarios que están a veces en lugares apartados donde, por ejemplo, tienen el tema de la tecnología, ahí la radio llega. La radio ha tenido una activación fuerte. Por fortuna en este país, las radioemisoras, algunas se unieron para transmitir las clases del Meduca y han tenido la capacidad de llegar a esas regiones. Lo importante es que la educación llegue. Los medios de comunicación tienen una función y en el caso nuestro, por ejemplo, el año pasado transmitimos muchas de las clases para el sector primario y secundario. Este año también en la educación va a haber una mejora en la currícula de los niños para su formación y también va a haber una serie de innovaciones en el tema de la virtualidad de la educación. Pero es importante que ahí esté de la mano los padres de familia para que puedan conducir a esos niños a integrarse al sistema educativo. Así es, Jorge, y eso es lo que se quiere realmente y es el punto que vamos a estar tratando este próximo jueves a través de este programa A Profundidad, Jorge. El regreso a clase y la innovación en la educación es el tema de la otra semana. Buenas noches.